El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 17. América, tierra de libertad. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas, de manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, muchas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Se aseguraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras, y por lo mismo no eran necesarias. Sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran en sí mismas malas. Por la observancia de esas prácticas se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas, y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Para los conservadores y los partidarios de las transigencias, estos argumentos eran decisivos. Empero había otros que no pensaban así. El solo hecho de que semejantes prácticas tendían a colmar la cima existente entre Roma y la Reforma era para ellos argumento terminante contra la conservación de las mismas. Las consideraban como símbolos de la esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían deseos de volver. Arguían que en su palabra Dios tiene establecidas reglas para su culto y que los hombres no tienen derecho para quitar ni añadir otras. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la Iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había ordenado explícitamente. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no permitía que nadie sustentara opiniones diferentes en asunto de formas. La asistencia a los cultos era requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencia asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de prisión, destierro o muerte. A principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba decidido a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir, y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el dictado de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y 1000 dificultades. Frustrábanse sus planes y eran entregados en manos de sus enemigos, pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lenguas diferentes de las de ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad, que se habían dedicado durante toda su vida en labrar la tierra, se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos.
pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Aunque padeciendo a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por aquellas cosas, sino que levantaban la vista al cielo, su anhelada patria, y serenaban su espíritu. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Descansaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios indicándoles hacia más allá del mar en una tierra donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin temor por el camino que la providencia les indicaba. Dios permitió que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Él tenía diseñado para ellos. La iglesia había sido humillada para ser después ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Él había predominado sobre los sucesos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer, o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin marcharon los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Juan Robinson, su pastor, a quien la providencia impidió que les acompañase, díjoles en su discurso de despedida: «Hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos, y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Por mi parte, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios que no logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios, y si vivieran hoy estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como les tuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Recordar el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado, o os diere a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en su palabra escrita. Pero, con todo,
tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Examinadlo, consideradlo y comparadlo con otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptarlo. Porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. El anhelo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa y aquella libertad por cuya consecución se impusieran tantos sacrificios. No estuvieron dispuestos a brindársela a otros. Muy pocos aún entre los más distinguidos pensadores y moralistas del siglo XVII tuvieron un concepto justo de ese gran principio, esencia del Nuevo Testamento, que reconoce a Dios como único juez de la fe humana. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. A la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia de ella. Las densas tinieblas en que, a través de los interminables siglos de su dominio, el papado había envuelto a la cristiandad, no se habían disipado del todo. En cierta ocasión dijo uno de los principales ministros de la colonia de Bahía de Massachusetts: la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. La Iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Los colonos acordaron que solamente los miembros de la Iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Organizóse una especie de iglesia de Estado, en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio, y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esa manera el poder secular quedaba en manos de la Iglesia, y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas: la persecución. 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Rogelio Williams al Nuevo Mundo. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ellos se diferenciaba en que él notó lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. Investigó diligentemente la verdad, pensando, como Robinson, que no era posible que hubiese sido recibida ya toda la luz que de la palabra de Dios dimana. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. Decía: el público o los magistrados pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna. Pues resulta, claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas, y en la Iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión.
La asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o de encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a hombres de diferente credo o unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos o indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo?, replicaban sus antagonistas, espantados de los principios expresados por Williams. ¿No es el obrero digno de su salario? Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparle. Rogelio Williams era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa, no podía ser tolerada. Se creía que la aplicación de semejante nueva doctrina alteraría el fundamento del Estado y el gobierno del país. Le sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que le arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, cuenta él, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama. Pero los cuervos me alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol le servía frecuentemente de albergue. Así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesibles, hasta que encontró refugio en una tribu de indios cuya confianza y afecto se había ganado, esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Continuaremos. El conflicto de los siglos.